Así que eso es lo que estamos escuchando, porque está en línea Estefanía Cutro. Estefanía, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo están? Qué letra, ¿no? Tremenda, A ver, tremenda, ¿por qué? tremenda. Y porque retrata un trabajo rural muy duro, que es la del taipero, cuando inicia en un tiempo pasado. El trabajo del armado de las taipas se hacía pala, ¿no? Uh-huh. Eh, y son en esto. Y después cuando entra el agua tenés que acomodar la taipa otra vez con una asadita. Claro, bueno, ese es un trabajo que se conserva, que todavía se conserva, que es el trabajo del aguador, quien es el que riega. Pero también va hablando de la secuencia, ¿no?, del cultivo relacionado con las estaciones del año. Y yo ayer estaba leyendo la letra, y yo cantaba, se siembra la rosal, o sea, se dobla la rosal, dorada. Yo cantaba dorada y parda, y es lorada y parva. Claro, que va comiendo, lleno de loro, ¿verdad? Claro, después la cosecha no va lleno de loro. Bueno, esta cortina tiene que ver mucho tiene todo que ver con el principal cultivo que tenemos en la provincia, que es el arroz. Arrancó la cosecha. Pero espera, Estefanía, vamos de nuevo, porque esto es clave, pero yo no sé cuánta gente conoce primero qué es un valetón, qué es la taipa, qué es la estoy guada. googleando eso. ¿Te animás a explicar un poco qué es todo esto y después vamos al resto? Bueno, bien. Bueno, el cultivo de arroz es un cultivo que se riega por inundación. Uh-huh. Y las taipas son una especie de muritos, uh-huh, hechos con tierra, que va conteniendo la lámina de riego. Porque se va regando y hay que ir regulando esa especie de pileta que tiene que tener el cultivo para desarrollar su ciclo normal. Es un cultivo que depende muchísimo del agua. Pero yo ahora dejo un montón de teléfonos, compañeros míos del INTA, especialistas líderes en cultivo de arroz, de otros que puedan hablar mejor técnicamente del cultivo y de la particularidad de esta campaña, porque venimos de 2 años de mucha seca, donde las represas, gran parte del cultivo de arroz de la provincia dependen del riego por represa, que son unos grandes espejos de agua que se hacen artificialmente, que después de tantos años de seca se perdieron muchísima agua, y por eso veníamos de campaña con mucho menos superficie de cultivo. Fue una campaña muy particular porque los productores esperaron hasta último momento para sembrar, porque incluso hubieron productores que sembraron con mucho riesgo. También hubieron productores que sembraron con mucho riesgo y después perdieron su cultivo, sobre todo aquellos que estaban sobre el río Corrientes, por el desborde que tuvo ese río. Invito a ustedes, por paso un teléfono de productores para que puedan comentar cuál es la particularidad de esta campaña, uh-huh, que donde la provincia vuelve a intentar retomar los históricos 100.000 hectáreas de superficie de cultivo que nos convertían en la provincia más importante en la producción de este producto. Continuamos siendo, Eduardo, la provincia más importante de arroz. Tenemos el 45% de la superficie arrocera nacional. Sigue Entre Ríos con un 31%, y el remanente está entre Formosa, Chaco y el norte de Santa Fe. Uh-huh. Es también un cultivo, una producción que el ciclo de producción se realiza dentro de la provincia, ¿no? El cultivo, la industrialización, bueno, la comercialización. Hay varias novedades
con respecto a este cultivo, y una de las, para mí, uno de los temas que me interesa mucho es la incorporación de variedades nuevas, de variedades especializadas, se llaman especialidades como son el arroz Carnaroli, el arroz ese chiquito gordo con el que se hace el risotto, un arroz consumido muchísimo en Italia, con una superficie importante, el 10% del área se cultivan de estas variedades especializadas entre el Carnaroli y unas variedades españolas que son las que los españoles utilizan para hacer paella, que ellos llaman perlado, pero por ahí para los que nos gusta la cocina lo solemos conocer como arroz tipo bomba. Eso hago como un rulo, porque sería si bien yo todavía no logro Estefanía, perdón que pero por sí o por Estefanía, por sí o por no, ¿esos arroces se consiguen en góndola o no? Son para exportación. Hoy las firmas que lo están cultivando lo exportan. Nosotros tenemos Largo Fino y Fortuna como bueno, pero el Fortuna es una variedad que fue mejorada en el INTA Corrientes y es mantenida por el INTA la Experimental Corrientes, y es el único semillero autorizado. Esa es una variedad que tiene un alto precio en góndola, y te vas una cosa es el Largo Fino, y bueno, cuando uno va sí, el Fortuna vale lo que su nombre indica, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero también hay que tener en cuenta que es una variedad con ciclo más largo, que es mayor el cuidado que tiene y mayor el costo de producción. De Fortuna y del resto de ese tipo de variedades que es largo ancho, hay también un 10% del área, aproximadamente un 10% del área sembrada. El resto es largo fino, que es el más usual. Bueno, Estefanía, Fortuna, sí. Ajá. No, me estaría bueno retomar el tema de la cocina, y hay algo que vos venís investigando hace mucho tiempo, que es el tema del arroz en Corrientes, ¿no es cierto? Y bueno, vos investigaste un montón, tenés un trabajo de campo importante, de entrevistas, búsquedas. Contanos un poco de esa historia del arroz en Corrientes. Bueno, el arroz ingresa, hay algunos, todavía no, algunos ruidos de que en realidad ingresa con los jesuitas, pero oficialmente lo que se tiene en registro es que ingresa con los nuevos valencianos. Hay un libro muy lindo de nuestra comuna amiga Estela Mari Folguera, que habla de la historia de su familia y de la historia de esos valencianos que eran arroceros y vienen a cultivar arroz, algo que hoy es Nueva Valencia, donde se instala la primer arrocera. Arroz viudo y papas tristes. Arroz viudo y papas tristes se llama el libro de nuestra amiga Estela Mari. A ver, por eso me parece como una novedad que se vuelva a cultivar lo que habrá sido todo. A ver, yo entiendo que esos valencianos trajeron sus semillas, que las semillas que ellos tenían eran del tipo bomba, así que ahora se vuelve a cultivar 100 y pico de años después en la provincia esa misma variedad. A ver, todavía estoy muy generosa al hablar de trabajo. En realidad soy una gran chismosa, curiosa de este tema, y con nuestra charla con Estela Mari, con Estela, con la gente de la UNE, con Gaby Vizcarro, hicimos una juntada de paellas, donde... Y comimos ese arroz, ¿no es cierto? Y comimos ese arroz también, gente de mis compañeros míos del INTA, pero ya el paellero correntino no utiliza el arroz bomba, utiliza el arroz Fortuna. Hay como así como el de Maipucero tiene particular cuidado en cuanto a la frescura de su harina de maíz,
porque es un determinante. También el paellero, el arroz, el que hace arroz con pollo, no tendría que encontrar, el arroz pollero, también tiene particular cuidado con el tipo de arroz que va a hacer en su comida. Ahí lo hicimos, esa comida se hizo con arroz fortuna, donde dos familias de descendientes de los nuevos valencianos hicieron su interpretación de cómo ellos aprendieron. Que como toda esa paella, como toda comida popular, no hay una receta única. Sí, hay un fundamentalista que dice que no lleva cebolla, que se hace con lo que se tiene, que no hay que revolver. La verdad que es muy interesante escuchar cómo transmite, ¿no? Y se come con cuchara. Que se come con cuchara, que se come desde la paellera, como se sirve en algunos restaurantes, digamos, una paellera chiquita, pero se cocina ahí, se sirve ahí, digamos, ¿no? Claro, lo que ellos comentaban era que se llevaba a la chacra, las mujeres llevaban a la chacra la paellera, estamos hablando en Valencia, y que ahí se hacía con lo que se tenía y se comía desde la misma paellera. Con limón, ¿no? Ahora, un descendiente de esa paellera es el arroz con pollo, que yo creo que de esta zona de la provincia de Corrientes es el plato más popular. Porque es un guiso. También podría ser el guiso de arroz, pero por el tipo de recipiente donde se cocina el arroz con pollo. No tiene la misma popularidad el arroz con pollo en la zona de Corrientes Capital y alrededores que en Mercedes, que en Curzú, que en Esquina, que en Goya. Es de acá. Y yo creo que ese es el legado que dejó esos inmigrantes no valencianos. El pollo en reemplazo de los mariscos, digamos, ¿no? Que en la zona de España y qué sé yo tenían el mar ahí al lado, digamos, ¿no? Y entonces el marisco era prácticamente su producto. Pero Eduardo, también está la paella de la huerta que se hacían con legumbres, también se usaba el conejo, según qué proteína. Claro, bueno, pero digo, en definitiva es un reemplazo del producto que tenés ahí para hacerlo. Exactamente. A mí de esa colectividad no es común, no queda ni la danza ni la música, no se ha popularizado, pero sí se popularizó esa comida. Y ni hablar del cultivo, si bien ellos, esta colonia, por diversos motivos, y en el material de Estela uno puede ver por qué esa colonia se desactivó, sí, el cultivo fue creciendo y fue tomando distintas... no estaban errados que venían a una zona propicia para el cultivo. De hecho, Blasco Ibáñez ve en Corrientes un paisaje muy similar al de Valencia. Que hoy ahí en la zona del Riachuelo, ¿no? No recuerdo si lo dijimos. Sí, sí, te lo digo por sobreentendido. Ahora, gran parte de los descendientes, o una parte importante de los descendientes de esa colonia, van al mercado. Y una parte va a hacer cocina, va a cocinar, y muchos de los paelleros reconocidos, doña Consuelo, González Nadán, se ganaron la vida después haciendo arroz con pollo y paella. Así es. ¿No? Sí. Estefanía, sí. Dejemos acá, te propongo que hablemos ya que abrimos el tema de guisos, ¿no? Uh-huh. Y de guisos, distintos tipos de guisos en Corrientes, distintas tradiciones, y también de esta diferencia que hay entre hornalla y fuego, ¿no? Porque estaría bueno ver cómo sucede eso en Corrientes, ¿te parece? Bien, para la próxima. La próxima.
Muy bien. Estefanía, muchas gracias. Un abrazo grande. Muy bien, hasta luego, buen fin de semana para todos. Igualmente. Chau. Bueno, Estefanía Cutro, ella dice que no, pero es una especialista en arroz, digamos. Además tiene estudios universitarios hechos con esto, tiene maestrías relacionadas con las empresas, y esto, y el uso del suelo, las empresas, cómo funcionan, y ella ha trabajado en empresas también, así que bueno, quiero decir, no es lo que dice ella, es otra cosa, ¿no? Además tiene un trabajo de campo enorme. Vamos a escuchar un poco de música y venimos. ¿Tienen algo? Se puede. Sí, vamos a la hacer breve verdad. esto y les quiero preguntar algo. Vamos a escuchar un poco de música. Puerto Pollensa es un puerto en la Mallorca, en el norte.